Ejecutores va a ser el nombre del siguiente módulo del lenguaje de programación Java y concurrencia que vamos a estudiar. Tiene un nombre bastante molón, pero primero vamos a tener que meternos en Scalidrov, porque lamentablemente en este módulo vamos a ver un montón de clases y un montón de interfaces, así que antes de abrir siquiera el editor de textos y empezar a escribir código y mostraros clases y enseñaros a usar cosas, casi que prefiero pintaros a nivel general con qué vamos a trabajar en este módulo. Primero, ¿por qué existe esto? Bueno, si estás viendo esta lista desde el principio y has visto cómo crear hilos y esas historias y tal, pues te habrás dado cuenta que casi todo lo tienes que hacer tú. Yo ya dije al principio de la lista, y por cierto, si vienes de Google o del buscador y no lo has visto, pues aquí tienes un enlace para que vayas a ella en la esquina, pues te habrás dado cuenta que hilos, como ya he dicho, es una estructura muy de bajo nivel. Es decir, nos da la maquinaria para hacer cosas, pero a la vez no nos da nada. ¿Quieres esperar a que termine la tarea? Bueno, pues pon un join. ¿Qué pasa si tienes 20 threads de los que tienes que esperar? Pues que vas a tener que hacer 20 joins. ¿Cómo podemos hacer que un hilo nos devuelva algo? Por ejemplo, que cuando el hilo termine de ejecutar su código nos diga lo que ha hecho. No hay forma de hacerlo. O lo haces tú por tu cuenta o no tienes. Bueno, pues precisamente Executor y toda la API que hay alrededor de esta precisamente va a responder a esas dos preguntas. En primer lugar, ¿cómo podemos conseguir que una tarea, por ejemplo, que un hilo nos reporte un resultado? Y en segundo lugar, ¿cómo podemos controlar cuando hay múltiples hilos en ejecución sin tener que crear estructuras demasiado complejas por nuestra cuenta? Pero antes, vamos a ver las principales interfaces con las que vamos a estar trabajando durante este módulo, que son unas cuantas, así que voy a empezar de momento por 4 interfaces. Ya que diga 4 interfaces no augura bien, pero tranquilidad, ¿vale? Que no cunda el pánico. En primer lugar, vamos con la primera interfaz que se llama Executor, ¿vale? Executor es una interfaz que representa un ejecutor, ¿vale? Y un ejecutor es básicamente una interfaz que sirve para ejecutar cosas, como su propio nombre indica, ¿vale? Es una interfaz bastante simple y de hecho solo va a tener un método que va a ser el método execute, que acepta como parámetro un runnable, ¿vale? ¿Y cuál es la idea de este método? Pues tú utilizas el método execute de un executor para ejecutar un runnable, ya está, no tiene más. ¿Qué ocurre aquí dentro? Pues eso ya depende de la implementación concreta de la interfaz de ejecutor que estés utilizando, pero lo único que hace es pasar un runnable como parámetro y ejecutarlo. Posiblemente ahora tengáis déjà vus de cuando os dije que si queréis trabajar con concurrencias, mejor que escribáis runnables e interfaces funcionales en vez de extender de thread. Aquí ya se empieza a ver por qué lo recomendé, ¿vale? Si tú quieres convertir un thread que extiende de thread en algo que puedas ejecutar con un ejecutor, vas a tener que reescribir algo de código. Si lo hubieses hecho un runnable desde el principio, ya lo tendrías gratis. Pero bueno, un ejecutor lo único que hace es ejecutar un runnable. De hecho, la propia documentación de Java te dice que podría existir, es perfectamente legal, por ahí un ejecutor que lo único que haga es llamar a r.run en el mismo hilo, ¿vale? Técnicamente hablando eso no es ilegal, está ejecutando código. Otra cosa es que lo está haciendo en el mismo hilo. ¿Podría estar la implementación de executor hecha de tal forma que lo que haga es crear un nuevo hilo a partir de ese runnable y empezarlo? Pues podría ser, tampoco nadie se lo impide. Sin embargo, lo único que dice la documentación al respecto es que Executor eventualmente ejecutará nuestro runnable. Y ese eventualmente ya es clave porque implica por ahí que pueden jugar hilos de por medio, ¿vale? Ahora bien, esta interfaz tiene un pequeño problema. Tiene este método, ¿vale? Pero este método lo que ocurre con él es que devuelve void, ¿vale? Es decir, cuando tú pides que te ejecute algo, no te dice si lo ha ejecutado, qué tal le va y todo eso, ¿vale? O sea que realmente estamos en las mismas. Tenemos muy poca información sobre el estado de una tarea que se esté ejecutando en un ejecutor. Tú podrías llamar 5 veces a execute pasándole 5 runnables diferentes y encolarías a lo mejor 5 tareas o se ejecutarían de forma secuencial, pero tampoco sabrías exactamente cómo le está yendo a cada una de esas tareas por separado, y eso puede ser un problema. Por eso tenemos una segunda interfaz que extiende de hecho de Executor, ¿vale? Y que es la interfaz Executor Service. Esto parecen las evoluciones de un Pokémon. De hecho, estoy haciendo un esfuerzo muy fuerte para no pronunciar mal la palabra y que lo llaméis Executor o algo por el estilo, ¿vale? Pero Executor Service es un ejecutor mejorado, ¿vale? Y es un servicio, como su propio nombre indica. Y el propósito de Executor Service es proporcionar más medios para que podamos controlar la forma en la que se ejecutan esos runnables dentro de un ejecutor. Como extiende de Executor, evidentemente también va a tener el método execute, es decir, tú puedes tener un Executor Service, llamar al método execute y en principio tiene que seguir cumpliendo el contrato, tiene que permitir encolar ese ejecutable runnable que le hayamos proporcionado. Ahora bien, tenemos más métodos para poder controlar mejor cómo se hace eso.
Por ejemplo, tenemos el método submit, al cual le pasas como parámetro un runnable. Y lo que hace el método submit es meter en la cola de ejecución o meterle al ejecutor la orden de ejecutar el runnable que le digas utilizando idealmente el método execute. Claro, ¿qué diferencia hay entre execute y submit si parece que son lo mismo? Es decir, si submit lo que te dice es que en algún momento se ejecutará tu runnable o bien que se ejecutará en el momento, pues ¿por qué querría un segundo método? Pues porque este método no devuelve void, este método devuelve un futuro, ¿vale? Y el futuro es una interfaz también, como no podía ser de otro modo, que también vamos a tener que analizar porque también tiene sus métodos, pero que es muy interesante porque el futuro se va a comportar como tu, ¿cómo decirlo? Como tu ticket, como tu vale, para que puedas consultar el estado de un hilo o una tarea, un runnable en general, que se esté ejecutando de forma asíncrona, te va a decir si la tarea ha terminado de ejecutarse, si el hilo por lo tanto ha concluido. Y no solo eso, sino que también te va a permitir obtener un resultado de tu runnable, es decir, que vas a tener la posibilidad de no solo ejecutar un hilo como se está haciendo hasta ahora, sino que ese hilo concluya con un resultado que vas a poder capturar. Pequeño paréntesis, por cierto, si alguien aquí ha trabajado con otros lenguajes de programación que incorporen cosas como promesas, por ejemplo, o async await y ese tipo de cosas, pues es más o menos lo mismo, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, JavaScript, aunque ya sé que es un poco salvaje que de repente salte a JavaScript así sin venir a cuento, pero las promesas en JavaScript lo que hacen es que tú las creas y tal. Voy a simplificarlo por si a alguien no le interesa JavaScript, que puedo respetar eso, yo tampoco es que me importe mucho ese lenguaje, pero bueno. Ejecuta código por ahí y eventualmente llama a un callback que se le pase como parámetro para decir ya he terminado y por cierto he terminado con este resultado, ¿vale? Pues realmente los futuros funcionan exactamente igual, es decir, un futuro puedes verlo como una especie de promesa, de hecho es una promesa solo que existiendo 20 años antes prácticamente, en el sentido de que te va a permitir controlar la ejecución de un hilo, saber si ha terminado bien, si ha terminado mal, obtener el resultado, cancelarla incluso, que esta es una cosa que con JavaScript todavía es muy experimental, pero con futuros tú lo puedes hacer, ¿vale? Entonces, la idea de un executor service es que no tengas que llamar execute y quedarte con la duda de qué tal está tu código, sino poder llamar a submit y saber exactamente qué es lo que está ocurriendo con esa tarea, ¿vale? Ver si ha terminado ya, incluso recuperar el resultado una vez que ya ha terminado, etcétera, etcétera, ¿vale? También hay más métodos, por cierto, así que voy a quitar la cajita porque, aunque tampoco conviene saberlo ahora, pues una cosa que muy interesante que nos permite hacer, por ejemplo, el executor service es apagarlo. Como buen servicio que es, vamos a poder llamar al método shutdown para decirle, oye, deja de ejecutar código. ¿Eso qué quiere decir? Pues cuando tú llames al método shutdown, por ejemplo, las tareas que hayas mandado previamente mediante submit van a seguir ejecutándose, no hay problema. Pero si tratas de llamar a submit otra vez, te va a morder, ¿vale? Te va a lanzar una excepción diciendo, oye, me han apagado, no tengo permiso para aceptar más tareas porque se supone que tú llamas a shutdown cuando quieras acabar con el ejecutor y cuando quieras, pues de algún modo que termine lo que tiene abierto, pero que no le metas más trabajo porque se supone que está ya cerrando, ¿vale? Otra cosa que podemos hacer alternativamente es llamar al método shutdown_now, que es una versión alternativa del método shutdown donde lo que haces es terminar ahora. Me da igual que haya tareas en ejecución. Les mandas una interrupción y te quitas de encima. Por eso interrupciones suele ser un tema importante para avisarte de que la tarea tiene que cancelar, ¿vale? Que tú puedes usarlo para lo que quieras, pero eso no quiere decir que el lenguaje de programación te tenga que respetar, ¿vale? Shutdown_now lo que va a hacer es mandar interrupciones a las tareas que tengas ahora mismo abiertas en un runnable que le hayas pasado previamente para decirle, oye, lamento decirte esto, pero tienes que evacuar, ¿vale? No aceptas más tareas, obviamente, y hace lo posible para terminar las que ya tiene. Y luego también hay un tercer método extra que se va a llamar el await termination, que este método lo que va a hacer es simplemente bloquear la ejecución del hilo principal hasta que el ejecutor esté verdaderamente terminado. Es decir, hasta que todos los runnables que en algún momento haya gestionado este ejecutor hayan quedado terminados, ya no se estén ejecutando, ya se hayan completado y todo eso, ¿vale? Entonces, esa es la segunda interfaz, es bastante intensa, la verdad. Y todavía no he hablado mucho acerca de futuro, ¿vale? Ni siquiera la pinto en esta caja, pero lo podría hacer. El futuro vamos a dejarlo por aquí para indicar que representa, pues eso, una pieza de código que se ejecuta y que en el futuro te va a dar algo como resultado, por eso se llama así. Pero es que hay una tercera, de tranquilidad, ¿vale? Porque es bastante más simple, que es la tercera evolución, que es la Scheduled Executor
Service, tengo que tener las notas aquí en pantalla porque ahora esto ya empieza a ser el meme de Java de vaya nombres tienen algunas interfaces. Scheduled Executor Service es como un Executor Service con la diferencia de que te permite encolar tareas para que se ejecuten en un momento del futuro. Esto lo estoy mencionando simplemente para completar la trilogía, ¿vale? Pero tampoco es algo que tenga que importarme ahora realmente, ¿vale? Tiene un método llamado schedule que se parece a submit porque acepta un runable, pero que acepta además un par de parámetros extra, fundamentalmente el tiempo y luego unas unidades, ¿vale? Y el propósito de schedule va a ser simplemente que tú le pases un runable y le digas quiero que ejecutes esto dentro de 5 segundos, o dentro de 20 segundos, o dentro de 60 segundos, ¿vale? Es una forma de que si tú quieres cronometrar o quieres coordinar la forma en la que se ejecutan algunas tareas, pues no tengas que inventarte tu propio mecanismo. Simplemente le dices, mira, quiero que esta tarea se ejecute dentro de 5 minutos y te olvidas del tema, ¿vale? Incluso tiene una variante que nos va a permitir, aunque no la voy a pintar ahora para simplificar esto, tiene una variante que nos permite ejecutar una tarea cíclicamente. Es decir, le vas a poder decir, quiero que cada minuto te ejecutes y vas a poder hacer pues eso, que cada 60 segundos se ejecute un runable y ya está. Entonces lo pasas una única vez y él se ocupa de, al menos hasta que lo canceles, pues de seguir ejecutándolo cada 60 segundos. Entonces me está quedando un vídeo horriblemente largo bajo mis estándares, así que lo vamos a dejar por aquí, sobre todo también para que podamos asimilar esto, ¿vale? Executor Service y Scheduled Executor Service. ¿Quién implementa esto? Pues precisamente en el siguiente capítulo ya voy a abrir mi editor y os voy a enseñar cómo podéis obtener referencias a estos ejecutores, ¿vale? Porque la respuesta del spoiler es que no vamos a tener que crear muchas clases, sino que vamos a tener clases de apoyo que nos van a permitir sacar rápidamente ejecutores.